Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. ¿Cuántas buenas almas tiene el país? Cuando yo veo esos servidores del prójimo, por su cristianísima formación que tienen los dirigentes de ese patronato, gente que yo conozco desde muchos años, porque gente nacida y criada en Villa González, igual que nosotros. Entonces, familias muy conocidas y muy unidas, muy hermanadas. Bueno, somos familias. Eso es una familia de servidores. Y esa gente, señores, amabilísimos y amabilísimas televidentes y televidentas, el que contribuye con ese patronato hace una obra verdaderamente cristiana. Gente libre de advertencia, gente sin fines de lucro, manos no pecaminosas, por tanto su caridad está en las mejores manos. Hay que apoyar ese tipo de instituciones, hay que apoyarlas porque tienen esa seguridad en el manejo pulcro de los recursos que le llegan y entonces los servicios que le brinda a la comunidad, excepcionalmente ejemplar. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otro espacio para el apoyo social, el apoyo económico a una institución
regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, garantía exquisita de seguridad y de que su caridad no va a sufrir merma, se va a agigantar allí. Entonces, esta gente que cuida de esos jóvenes que están en alto riesgo, sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, y aquí son formados como verdaderos ciudadanos útiles para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con la economía, porque los precios siguen ahí siempre evolucionando hacia los precios de los commodities, de todos los productos, tanto de origen orgánico como inorgánicos, para incluir esos commodities como los hidrocarburos, el oro, todos los metales y metaloides. Pero tienen un comportamiento trapecial, es decir, suben, bajan, vuelven y suben, pueden subir mucho o subir menos, vuelven y caen, y es trapecial. Pero cuando se mantienen más o menos estable, entonces hacia el alza o con precios altos, pues muy bien para los que tienen la materia prima. Los que tienen que comprarla saben que la van a pagar más cara. Entonces, la sección económica del hoy no trajo el precio del cacao, pero todos sabemos que anda alrededor de 8,000 y algo dólares la tonelada de cacao. 8,000 dólares es un precio extraordinariamente bien y está muy estable. Es decir, que el trapecio se mantiene más o menos estable. Entonces, tenemos que el petróleo 69,83. El petróleo, ese otro que se mantiene también, pero con picos no tan altos. Ni las bajadas tampoco se sienten tanto. Pero es un precio manejable para la situación internacional que hay, que no es cosa de niño. Uno sabe lo que son esas guerras en esa yugular que se llama el Golfo Pérsico, señores, o Medio Oriente. Esa es la yugular del mundo, porque petróleo y gas, prácticamente ahí es que está concentrada la mayor cantidad de extracción de esos hidrocarburos. Y esa zona que está al rojo vivo con la guerra no es cosa de niño tampoco. Eso está muy difícil. Por eso digo que hasta se puede decir que con el nivel de incertidumbre que hay en el mundo y de temores y tensiones, a pesar de todo, los precios del petróleo están más o menos estables o manejables para los que consumimos petróleo, que no producimos el petróleo, sino que tenemos que comprarlo. Esa es la pura verdad. Entonces, el azúcar, 23 dólares el quintal. Y ese es un precio bueno para los azucareros. Así que los azucareros dominicanos, principalmente Gulf and West, o mejor dicho, Central Romana, pues ya no existe Gulf and West, por lo menos en República Dominicana. Central Romana y los Vicini están lavando oro. Pero esa es una industria también trapecial. Tiene un tiempo que sube y otro tiempo baja y se mantienen ahí en alzas y bajas. También el CEA tiene el ingenio Barahona administrado por manos privadas bajo el amparo de la capitalización, pero tiene beneficios porque ese ingenio es del CEA. Ahora, está capitalizado, está administrado, manejado por esa familia Campollo, creo que se llama así, de Guatemala. Hicieron sus inversiones y han hecho un tremendo trabajo ahí, porque hay que decir esa verdad. Y el ingenio Barahona está en muy buena posición de producción para los daños que le ocasionaron a esa empresa pública por la demagogia
y el clientelismo político en años anteriores, principalmente 2000-2004, donde le fueron seccionados más de 100,000 tareas al Ingenio Barahona para hacer un proyecto agrario con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue todo un tollo, un desastre, producto del inmediatismo, del clientelismo. Y entonces lo que pasó fue que el ingenio perdió esa área para mantener la producción alta de caña y poder moler más caña y por tanto tener más azúcar. Pero así son las cosas de este país y después andan silbando en plaza pública, exhibiéndose como lo mejor, de la esencia mejor, diríamos alambicada o la esencia mejor destilada en este país. Así que somos. ¿Cómo era que decía ese programa de Cornelia Margarita? Somos así y así somos. Qué bien. Pues bien, entonces el azúcar, $23. Muy bien, porque también el país gana con eso. Y el café, 265,78. Si mal no estoy viendo aquí, es que tengo unos lentes muy malos. 69,83. Ese es el petróleo, perdón. Y el café, 263,78. 263,78. Y eso es un precio extraordinariamente alto para el café. Y el oro, señores, $2,684 la onza. Y esos son precios históricos. $2,684 una onza de oro. Oh Dios, cuántos pesos se generan con esto. Bueno, entonces hoy leí aquí en este periódico que trajo esa nota, el periódico Hoy, que la Junta Agroempresarial Dominicana ha premiado a mi amigo, excelente técnico de este país y empresario del sector agropecuario, a don Homero González Dulú. Y yo saludo esa selección, ese reconocimiento que le hace la Junta Agroempresarial Dominicana, que declara a Homero como agroempresario del año. Y es un reconocimiento muy válido, meritísimo para un hombre como es Homero González, mi amigo Homero González. Homero se inició en los negocios hace mucho tiempo, pero Homero no puede dejar de ser agrónomo, ingeniero agrónomo. Entonces, Homero se dedicó a una actividad que no era desconocida en el país, pero él desarrolló esa tecnología, la llevó a un nivel, diríamos, verdaderamente comercial, porque esa actividad la tenía el gobierno, era una actividad pública, el desarrollo in vitro de plantas. Por ejemplo, el IDIAF, o creo que el IDIAF, o no sé si el CEA, en la estación experimental que tenía aquí en Duquesa, ya se hacían trabajos sobre desarrollo de tejido, a partir de tejido, desarrollar plántulas. Entonces, Homero le dio a esa actividad, vamos a llamarle científica, le dio un carácter de empresa para fortalecer esa tecnología de desarrollo in vitro de plántulas. Entonces Homero dijo, bueno, el plátano, las musáceas son un cultivo muy importante, no solo para el consumo de la población, sino para las exportaciones. Y se necesita desarrollar
plántulas que estén vigorosas, pero además que tengan buena, vamos a ver si lo puedo explicar, porque tiene sus nombres técnicos que son complicados. Pero vamos a llamarle así, la buena genética, es decir, la pureza varietal. Entonces el tejido, ese desarrollo de esa tecnología es limpiar, como se dice, limpiar la planta, limpiarla de problemas, de enfermedades que pueden estar afectando esa variedad o esos clones. Entonces, ese método permite, como se dice vulgarmente, limpiar la planta y al mismo tiempo obtener mejor vigor genético. Entonces, Homero es un hombre, un emprendedor, y desarrolló Vitroplantas del Caribe, que es una empresa ya verdaderamente madura de la República Dominicana. Y él, en Vitroplantas del Caribe, exporta plantas in vitro a Puerto Rico, Grenada, Perú y Haití, y más de estas islas por aquí. Pero además sostiene la producción nacional, que necesita la renovación continua de las plantaciones, porque esas plantas terminan agotándose. Y como son clones que se reproducen vegetativamente, entonces la gente siembra una cepa o siembra lo que se llama un cormito, que es un hijuelo. Entonces ese tipo de cultivo va degenerando su vigor genético, se va perdiendo. En Vitroplantas lo que se hace es la inversa. Es decir, vamos a producir plantas con mayor vigor genético, más limpias de enfermedades, resistentes incluso hasta las plagas. Entonces, vamos a desarrollar plántulas sanas, vigorosas y que le van a dar uniformidad al cultivo. No va a haber esas variaciones que muchas veces, claro, con la reproducción vegetativa no hay esos problemas de variaciones varietales o de variaciones genéticas o de génicas, pero los clones también se debilitan. Y Homero ha ido desarrollando, pero también cultivos como, por ejemplo, la yautía coco, que tuvo muchos problemas con un hongo que la estaba afectando, y hubo que desarrollar plántulas a base de cultivos in vitro. Entonces, yo felicito una vez más a mi amigo y hermano Homero González Dulú por ese reconocimiento que le hace a la Junta Agroempresarial Dominicana, que es el gremio agropecuario más importante del país. Y puedo decir que en el área centroamericana y del Caribe es uno también de los gremios más importantes y reúne a una excelente calidad de grandes productores, buenos productores del mercado. Muchos de ellos son gente que han asimilado mucha tecnología, inclusive esa tecnología de las vitroplantas o de los cultivos in vitro o plantas in vitro, y entonces han hecho de la Junta Agroempresarial Dominicana un monstruo, como se dice vulgarmente, y yo creo que esa selección de Homero es muy justa, una selección acertada. Homero tiene las calidades para ser el agropecuario del año, y eso es una distinción que le hace la Junta Agroempresarial, y que nosotros como colegas de Homero y amigos nos sentimos muy contentos. Yo particularmente celebro que a Homero González Dulú se le haga ese reconocimiento. Mis felicitaciones. Vamos a una breve pausa y seguimos con el programa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, señores, el problema haitiano seguirá, como dicen, moviendo sus alas en este país, porque somos el país más afectado por las continuas crisis de ese territorio que ya sería casi pecaminoso uno llamarle Estado a ese desorden que hay en el lado oeste de la Española. Esos problemas siempre fueron abordados por presidentes de la República que ante la inexcusable o el inexcusable deber de todo gobernante dominicano de cerrarle el paso a esas ocupaciones o invasiones o abusos migratorios de ese país o de ese territorio de Occidente mal organizado y que se ha dedicado a desplazarse hacia la parte nuestra que ha tenido mejor dirección, mejor cuidado y mejor calidad en su sociedad, que es la dominicana, que ha tenido dirigentes de verdad. Gente que sabe que hay que cuidar el país y que no se puede tolerar que este país sea tomado de relajo por extranjeros menos. Porque hay que decir esas cosas. Entonces hay otros gobernantes que han venido también con soflamas demagógicas y nos dicen que van a luchar por este país y que están luchando por este país, pero es prácticamente dejando que el país se pierda. Es decir, que sobre la nave de febrero. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Ahora, hace muchos años, o algunos años, que la oposición, los dirigentes de oposición, no han querido tomar partido con respecto a esta crisis, esta situación de el pueblo haitiano y la República Dominicana. Entonces, el PRD siempre fue renuente a tratar ese tema por los problemas del doctor Peña Gómez. Ese partido, una oligarquía de masa, pero
siempre el tema haitiano fue dejado de un lado. No lo querían tratar. Porque desde que se hablaba de ese tema se decía que era para sacarle ventaja política el gobernante de turno, que era Balaguer, contra el PRD. Entonces, eso era un tema como tabú en el PRD, pero Balaguer lo planteaba con crudeza. Señalaba, no le huía, Balaguer no rehuía a ese problema. Y siempre fue claro, hizo sus denuncias, hizo sus defensas nacionales sin demagogia. Porque a Bill Clinton usted no le podía ir con demagogia, sino con la verdad. Y Bill Clinton, que fue un presidente funesto para la crisis haitiana de hoy, porque él fue que borró, o su gobierno hizo que borraran el ejército, que era lo único que funcionaba allí, en Haití, y lo único que podía contener una sociedad tribal como esa. Bien, pero Clinton fue el mismo también que provocó a Kosovo. Es decir, ayer hablábamos nosotros del caso de Kosovo. Ahí en los Balcanes, Serbia, un territorio que con el tiempo, el problema de Tito y la solidaridad y todos esos países estaban en el mismo eje de la cortina de hierro, albaneses, búlgaros, rumanos, los serbios eran los mismos yugoslavos. Una Yugoslavia que era un conjunto de países, entre ellos musulmanes y cristianos. ¿Quiénes? Serbia, Montenegro, Macedonia, ahí había serbio-bosnio o Bosnia-Herzegovina, musulmana, croatas. Entonces esa Yugoslavia se desintegró y, como dicen, cada quien cogió para su casa. Montenegrinos para Montenegro, macedonios para Macedonia, y etcétera, etcétera. En Serbia se colocaron miles de albaneses y se quedaron viviendo ahí decenas de años. Al final reclamaron que nacionalidad. Ese es el problema de Kosovo. Lo creó quien, la OTAN y el gobierno de Bill Clinton, que bombardeó Budapest, la capital de Serbia. Perdón, Belgrado, la capital de Serbia. Fue bombardeada por los aviones norteamericanos. ¿Para qué? Para obligar a Serbia que aceptara Kosovo. Ese fue el mismo país, el mismo presidente. Y fue el presidente que aquí le quiso decir a Balaguer también que aceptara los campamentos de haitianos. Pues bien, así han pasado cosas que afectan a países pequeños cuando entran los grandes. Entonces, de ese caso tenemos que el señor Bill Clinton permitió que Haití se volviera un desorden ahí. Muy bien. Entonces, aquí, desde los tiempos de Balaguer, no se quería tomar ese tema. Se le temía tomarle el tema haitiano. Vino la 168-13 y colocó de nuevo ese tema con esa sentencia. Ni siquiera la del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, sino la 168-13 en el gobierno de Danilo Medina, gobierno tembloroso, permitió que se degradara o se tratara de degradar, y se creó una ley que lo que hizo fue dañar el contenido de toda esa 168-13. No la pudo dañar total, pero la dañó. Porque obligó o se rindió ante los poderes foráneos para crear una ley que hiciera dominicano a gente que no lo era. Porque se demostró después, cuando salieron a investigar, no tenían documentos. Los documentos eran falsos, pues todo el mundo sabe aquí cómo se falsifican los documentos cuando los haitianos quieren lucir como dominicanos. Porque, por ejemplo, un documento tal vez no sea tan ilegal cuando el haitiano va y lo declaran con el mismo nombre y sus apellidos supuestos, porque tampoco tienen documentos. Pero si tuvieran documentos cuando vienen de Haití,
y van sus padres y lo declaran como haitianos, pues son haitianos. Y aunque no lo declaren como haitianos, son haitianos también, porque eso dice la Constitución haitiana. Pero van a una oficialía y dicen que ese muchacho es dominicano porque ellos son dominicanos, porque son haitianos residentes legales en el país, que tengo 50 años residiendo aquí. Van y le dicen al oficial oficial civil, y él le oye hablar en buen español, y todos son dominicanos. Le dan un acta de nacimiento falsa, porque eso no parte de una información correcta, porque esta gente, ¿dónde están los documentos con lo que van a declarar un hijo? Primero. Segundo, cuando son declaraciones tardías, porque tampoco tienen documentos y van muchachos grandes, pero no tienen, lo declaran tardías, pero eso tiene que haber una sentencia, pero nada de eso se obvia, todo se falsifica, y ahí andan los haitianos con nombres incluso castellanizados. Entonces, esta gente hubo que hacer los dominicanos por una ley que creó el gobierno de Danilo Medina. Pues bien, todo esto lo hemos visto hasta que llegó la 168-13, que ahí entonces Danilo Medina era el presidente, pero entró la política opositora y el propio presidente de hoy, Abinader, opinó sobre aquel caso y se fue a favor de los haitianos. El presidente Abinader, porque él era un hijo de inmigrante, y como hijo de inmigrante tenía que solidarizarse con los inmigrantes haitianos. Y el presidente Abinader ofreció, bueno, casi la garantía de que esa gente no iban a ser declarados apátridas, cuando el presidente parece que no estudió el caso y no se dio cuenta, o lo hizo por una soflama demagógica, de que esa gente había que protegerlo, había que darle la nacionalidad dominicana porque eran apátridas. Pero todo era el ambiente de oposición. El presidente llegó al poder y todo ha sido lo contrario. El presidente sale en defensa de que se cuide Haití, cosa que está muy bien, que se cuide Haití, y que República Dominicana no es asiento ni será la resolución del problema haitiano. República Dominicana no va a cargar con él. Ese ha sido el discurso del presidente. Pero esa ha sido la actitud de inexcusable que tendría un presidente de la República, de no permitir que se haitianice la República Dominicana. Tiene el inexcusable deber de cerrarle el paso el presidente de la República. Pero ¿qué pasa? Esto no es discurso, esto es también acción. Y usted ya desde el punto de vista de ser presidente de la República, usted tiene esa inexcusable responsabilidad de cerrarle el paso a esto que está pasando, pero no se ha hecho. Y esto ha traído ahora diríamos, no una discusión, pero sí ya una participación que ha ido caminando. Y antes se veía eso como de un grupo de nacionalistas de hojalata, fueron llamados, de nacionalistas ideológicos, ni siquiera morales, ideológicos. Y eso se malinterpretaba como que había ese odio a los haitianos. Y fíjense que quedan remanentes de esos disidentes de la soberanía nacional. Soberanía que es, la soberanía es intransferible, no es transeúnte. La soberanía es inherente, inmanente, absoluta. Eso es la soberanía, eso no es transferible, ni es si puede andar dando tumbos y acomodándose y ahora vamos por aquí, mañana vamos por... No, eso es intransferible, la soberanía. ¿Por qué hago toda esta entrada? Porque hoy vemos a un hombre que
necesitaba el país que hablara con claridad sobre el problema haitiano que se llama Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández fue presidente de la República 3 veces y es presidente de un partido de oposición, el más importante de la oposición. Entonces tiene que entrar al debate un hombre como Leonel Fernández, que estuvo medio alejado de ese debate. Y no es bueno ni es sano que un hombre de su nivel esté callado. ¿Por qué? Porque el país necesita que sus mejores hombres o sus mejores mujeres, sus mejores líderes, tengan el compromiso inexcusable de defender el país, de cerrarle el paso a esos problemas que atentan contra la soberanía y la identidad de la República Dominicana. Entonces, Leonel Fernández hizo unos señalamientos que fueron rebatidos por el señor canciller, que se apresuró aparentemente a mentir, porque hoy el expresidente Fernández, después de la respuesta que diera el canciller de que solo se habían emitido 102 visas de septiembre del 2023 a septiembre del 2024 y que tenía las pruebas en las manos, que solo se habían emitido 102 visas en Haití, que esos consulados están prácticamente cerrados. Y hoy, cosa que todo el mundo puso en duda y que ayer nosotros decíamos, bueno, yo lo dudo porque 102 visas. ¿Qué pasó en enero del 2024, el día de la Altagracia, que son tan fervorosos seguidores altagracianos, los haitianos que vienen en como se dice, vienen en procesión casi de Haití para Higüey? Aparte de los que ya están allá, pero los visados. Y decíamos nosotros ayer también, porque los autobuses, principalmente los que cargan muchísima gente por el norte, vienen cargados de gente. ¿Por qué vienen cargados de gente? Porque alguien está otorgando visados. Porque tal vez no es a la franca que lo pueden entrar, pero vamos a entender que también pueden entrar a la franca, porque el ejército ha decidido vender la frontera. Y como no hay controles, que pase por ahí lo que quiera. Si es así, bueno, y que aparentemente es así, entonces el país va camino a la disolución. Porque ¿qué es lo que nos queda? Una ocupación ominosa y peligrosa, como se ha señalado. Pero Leonel Fernández hoy, en su cuenta de Twitter o de X, ha dicho que tiene unas informaciones que le ha servido la Dirección de Migración. ¿Y qué dice Leonel aquí? Dice Leonel Fernández que en el 2021 o 2024, según estadística de la Dirección de Migración, entraron 9.064 visados. Entonces, fíjense que el señor ministro de Relaciones Exteriores, un pro haitiano jurado, y el viceministro también, señaló que solamente se han otorgado 102. ¿Miente él o miente Migración? Porque Leonel Fernández no va a dar unas cifras falsas que no se la ha otorgado Migración, o no se la puede inventar, porque sería entonces una felonía brutal, como se dice, una traición, no al país, sino a la verdad. Dice Leonel Fernández que según las cifras de la Dirección de Migración, en el 2024 se emitieron 9.064 visas. Vamos a ver qué va a decir las Relaciones Exteriores. Pero en el 2021 se emitieron 265.568 visas. En el 2022, 333.238.
Estamos hablando que este gobierno ha entregado más de 600,000 visados, que lo hemos dicho nosotros, yo no sé cuántas veces hemos dicho todas esas cosas aquí. Y el gobierno nunca ha refutado eso. Me imagino que no lo podrá refutar. Pero el canciller salió con unas notas ahí que tendrá que callar. O con ese silencio propio de aquella respuesta, no quiero entrar en polémica con la oposición o con ese líder político. Siempre salen con esas excusas típicas de los políticos dominicanos. Entonces, sigue diciendo Leonel Fernández que en el 2023, año en el que se ha señalado que no se emitieron, desde septiembre del 2023 no se habían emitido más que 102 visas hasta septiembre del 2024. Dice Leonel Fernández, citando a la Dirección General de Migración, que en el 2023 se emitieron 286,803 visas. Quiere decir que este gobierno, señores, del 2021 al 2024 ha emitido casi 900,000 visas de haitianos para la República Dominicana. ¿Y ustedes creen que eso es cuidar la República? Es decir, sabienda, por eso digo, esta soflama demagógica de que estamos cuidando el país, que República Dominicana no es la solución a Haití. Pero ¿ustedes creen que un gobierno que emita 900,000 visas a un país como está Haití, en la situación que está Haití, y como han visto siempre a República Dominicana con el interés marcadísimo de hacerse dueño de la República Dominicana donde sea, sentarse donde sea y venir aquí, vivir y crecer y desarrollarse y multiplicarse, y mañana exigir una dominicanidad, una nacionalidad en forma indecente, buscando apoyo de ONG y gobiernos extranjeros que se le impongan eso a la República Dominicana? Entonces, ¿para dónde que va este país? ¿Quién es que defiende este país? Pues el gobierno tiene que dar una respuesta clara de esto, o admitir que es una verdadera traición al país lo que se está haciendo, porque ¿cómo es posible que estas cosas estén sucediendo? Eso es grave, para que sepan las generaciones de dominicanos que están, diríamos, expectantes o que andan tal vez un poco desubicados y no saben la realidad porque no la quieren ver, y hacemos como el avestruz y mete su cabeza en el hoyo. Ese hoyo del avestruz no quiere ver la realidad, y así andan miles de dominicanos. Y que nuestros líderes, entonces, presidentes de la República, no nos digan la verdad. Entonces andamos muy mal. Andamos verdaderamente muy mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es miércoles y el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo se publica, como todos los miércoles de la semana, más acerca de los consejos del anciano, parte 1. Ese es uno de los Salomones autorizados que nos quedan en este país, el doctor Marino Vinicio Castillo, memoria viva y longeva del país, no hay duda. Gracias, doctor Marino Vinicio Castillo, por brindarnos esas, ¿cómo diríamos? Esas veladas de sabiduría, esas veladas producto de ese buen juicio de razón y de palabra. Bien, entonces, señores, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Que hay un libro que escribió don Benito Pérez Galdós, español, Memoria de Desmemoriado. Yo traigo eso porque, oyendo hoy al desmemoriado canciller neonazis, mejor dicho, del neozarismo ruso, es de morirse uno, diríamos de risa, por no decir lo frustratorio que es eso para un ser humano racional, como se supone que somos nosotros, los que todavía andamos, pienso yo, con buen juicio, que podemos leer e interpretar lo que leemos correctamente. Pero ese señor ha dicho que es como insensato, una cosa que no se, porque es incomprensible que se piense que una potencia nuclear como Rusia puede perder la guerra, puede perder una guerra. Pero ¿y qué es lo que se cree que estos el neozarismo ruso? Porque que no me digan que eso es comunismo. Porque comunista era Brezhnev, he dicho yo, y Nikita Khrushchev, que eran serios, honrados. Pero no esta manga de delincuentes que hay en Rusia, que son oligarcas y son criminosos además. Porque ayer mataba, por ejemplo, la KGB, mandaban a matar a esos líderes. Bueno, el Politburó había que matar 20 millones de rusos, Stalin, y los purgó, y los gulag, y qué sé yo. Y así era que actuaban. Y Mao Zedong mataba 200 millones sin problema. Igual que Pol Pot en Camboya. Es decir, o los Kim Jong-un y Jong, qué sé yo, como son esa dinastía roja de Corea del Norte, se matan por millones de gente. Bien, los Khmer rojos de Camboya, de Pol Pot. Ahora, no es verdad que Andropov era corrupto, como son estos jerarcas del por eso no son neocomunistas, sino, o neosoviéticos, son neozaristas, porque es un zar lo que hay en Cuba, riquísimo, poderoso y criminoso, como es el señor Putin. Entonces, digo yo, ¿qué desmemoriados son? Porque resulta que Estados Unidos, los mismos rusos, la misma Unión Soviética fue derrotada en Afganistán, siendo una potencia nuclear, y a ellos no se les ocurrió ir a bombardear a Afganistán con armas nucleares. ¿Y por qué? Y sabía que Estados Unidos era que le brindaba las armas a los fedayines o a los mujahidines, no sé cómo se llamaban esa gente, que luchaban contra las fuerzas soviéticas, y era la Unión Soviética, no esta Rusia debilitada de hoy, con un ejército ahí de reducto del tigrismo, de presos y de ¿cómo se llama esto? De mercenarios africanos y nepalíes y cubanos, un desorden. Oigan qué ejército. Entonces,
eso de Rusia, eso es una vergüenza. Porque Estados Unidos, como dije yo ayer, perdió la guerra de Vietnam y perdieron la guerra de Afganistán y nunca amenazaron a nadie con bombear armas atómicas. ¿Y por qué no pueden perder las potencias? Pueden perder guerras. Y ellos van a perder esa guerra porque no van a poder luchar contra la OTAN. Eso es todo. Y Rusia está sacrificando millones de miles de gente y un pueblo que está ciego y no sabe que lo que hay es un neozarismo en Cuba, en Rusia, perdón. Bueno, entonces hemos visto también que Estados Unidos, un cierto descuido, porque lo que está pasando en Medio Oriente es una guerra viva, pero lo que viene para América Latina no es fácil con esta fanática de izquierda que ha llegado a México. Esta señora prefirió invitar a México a Putin, un genocida, como para necear a Estados Unidos y a la Corte Internacional. Pero Putin sabe las relaciones que hay y el peligro que desplazarse de Rusia a ir a México a la toma de posesión, y dijo que no iba, porque él sabe lo que hay. Entonces Estados Unidos ha estado mirando esto y ¿qué es lo que va a pasar? Si ganara, por ejemplo, Donald Trump, dos putinistas, uno en México y otro en Estados Unidos, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues esta señora es una fanática, ella obvió invitar a Zelensky para invitar al genocida. ¿Cómo se explica esto? Entonces Estados Unidos va a tener que enfrentar situaciones muy difíciles con esa dama. Ahí, si es que no se derrumba a México y se va a pique, porque ahora tenemos una presencia de Rusia. Leí hoy ahí un trabajo de doña Inés Aipú, que también es parte del Parlacén llevado por Honduras y Nicaragua. Oigan por dónde que andamos y Estados Unidos como durmiendo, viendo todo esto. ¿Cómo es posible que este señor tenga asiento de primera fila, un hombre reconocido como un genocida por el propio gobierno norteamericano? Entonces, yo digo, sería un desastre para América Latina el triunfo de un Donald Trump junto con esta señora de México, que son dos defensores de Putin. Esto es una cosa increíble, con una América Latina que está hoy servida en una serie de regímenes de todos estos izquierdistas locos, de gente que no tiene juicio, porque lo que dejan es, el problema que crean es que entonces la estampida viene y todos van a Estados Unidos. Es el destino final de todos estos países que han sido devastados por estos ideológicos, estas ideologías locas de los comunistas latinoamericanos, que donde quiera que llegan es una plaga y los países lo que van es a la baja. Yo no sé, veo a América Latina la veo muy complicada, porque están surgiendo estos gobiernos y estos gobernantes, mejor dicho, con unas filiaciones ideológicas y políticas raras. Hoy, ¿cómo yo voy a defender? ¿Qué es la democracia? Decía Churchill, señores, el peor sistema de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Pero también ese genial inglés, que voy a citar dos ingleses interesantes, a Churchill y a Loris May. Dice Churchill, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Oigan qué descripción de Winston Churchill, visionario, porque eso es Rusia, un país raro. Como decía Napoleón cuando llegó a Moscú, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo es este? No lo entendió porque devastaron todo para que Napoleón y su tropa no encontraran ni agua para beber. Pero Loris May, brillantísimo Lord inglés, primer secretario general de la OTAN. La primera pregunta que le hicieron a Loris May fue, Lord, o Loris May, ¿para qué sirve la OTAN? Él fue el primer secretario de la OTAN. La OTAN sirve para tener a los americanos adentro, tener a los rusos afuera y tener a los alemanes quietos. Porque siempre los alemanes fueron los más inquietos en esas guerras de Europa. Y los rusos los tenían fuera de la OTAN y los americanos, que es la hiperpotencia en Europa, como el protector de Europa.
Bueno, es una situación sumamente difícil la que hay en el mundo, porque esas guerras pueden degenerar en guerras mayores, pero Israel está actuando correctamente porque tiene que defenderse. Porque no es que en estas guerras se esté defendiendo en forma desproporcionada, tal vez, como cuando ataca o cuando contraataca, lo hace con una violencia enorme, pero es que tiene 76 años de asedio, tiene Israel, de esos grupos terroristas, y ya han decidido tener que descabezar esto para poder coexistir allí. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.